Imagina por un momento que la realidad que percibes no es un muro inamovible, sino una tela sutil que se puede tejer y destejer con el poder de tu conciencia. Y si te dijera que existe un cambio, un salto invisible y profundo que una vez comprendido, transforma no solo tu percepción, sino la misma esencia de lo que llamas realidad. Este no es un simple concepto científico, ni una fantasía esotérica sin fundamento. Es un misterio ancestral, un secreto guardado por civilizaciones olvidadas y sabios ocultos, que hoy comienza a emerger en el umbral de nuestra comprensión. Bienvenidos a un viaje hacia el corazón del cambio cuántico, una puerta entre mundos donde la física, la espiritualidad y la sabiduría ancestral convergen. Aquí no hablaremos de fórmulas ni de teorías frías, sino de una experiencia viva, palpable, que puede alterar el tejido mismo de tu existencia. Un cambio que no ocurre en el espacio exterior, sino en el interior de tu ser y que al ser comprendido, tiene el poder de reconfigurar tu realidad desde su raíz. En este video, exploraremos juntos los secretos detrás de este fenómeno. ¿Qué es realmente el cambio cuántico? ¿Cómo ha sido interpretado y ocultado a lo largo de la historia? ¿Y por qué su comprensión puede ser la llave para liberar tu conciencia y transformar tu mundo? Descubriremos cómo antiguos textos, símbolos y enseñanzas espirituales apuntan a esta verdad oculta y cómo la ciencia moderna comienza a rozar su superficie. Prepárate para desentrañar un conocimiento que desafía la lógica convencional y abre las puertas a una nueva forma de entender la existencia. Porque una vez que comprendes el cambio cuántico, nada vuelve a ser igual. La realidad cambia. ¿Estás listo para atravesar ese umbral? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender la naturaleza profunda de la realidad. Esa realidad que parece sólida, fija, inmutable. Sin embargo, en las sombras de la historia, entre los pergaminos polvorientos de civilizaciones perdidas y las enseñanzas, susurradas en templos ocultos, se esconde un conocimiento que desafía esa aparente solidez. Este saber, transmitido en códigos simbólicos y relatos místicos, apunta a la existencia de una realidad mucho más maleable y viva de lo que jamás imaginamos. En las antiguas tradiciones egipcias, por ejemplo, se hablaba del Ka y el Ba, aspectos del alma que podían influir en el mundo material, como si la conciencia humana tuviera la capacidad de alterar el tejido mismo del universo. Los misterios de la Atlántida y Lemuria, aunque envueltos en leyendas, sugieren civilizaciones que dominaban un conocimiento profundo sobre la energía y la materia, un saber que fue borrado o distorsionado con el paso del tiempo. Filósofos como Platón ya insinuaban la idea de que el mundo sensible es solo una sombra de una realidad superior, una forma primigenia que trasciende lo visible. Más adelante, en la tradición oriental, el Vedanta y el budismo enseñaron que la realidad es una ilusión, maya, y que la verdadera esencia está en la conciencia pura, que puede moldear la experiencia y, por ende, la realidad misma. Pero ¿por qué este conocimiento ha permanecido oculto o incomprendido? La respuesta yace en la naturaleza misma del poder que encierra. El cambio cuántico no es simplemente un concepto para ser estudiado, sino una fuerza que transforma. En manos equivocadas, podría desestabilizar estructuras sociales, creencias y paradigmas. Por eso, a lo largo de la historia, este saber fue reservado para iniciados, transmitido en círculos cerrados, envuelto en símbolos y rituales que solo los preparados podían descifrar. Con la llegada de la era moderna, la ciencia comenzó a desvelar los misterios del átomo y la energía, pero paradójicamente separó la conciencia del mundo material, relegándola a un mero subproducto del cerebro. Sin embargo, en los últimos tiempos, la física cuántica ha comenzado a cuestionar esta separación, sugiriendo que la observación y la intención pueden influir en la realidad física. Así, un puente invisible entre la antigua sabiduría y la ciencia contemporánea comienza a formarse, revelando que el cambio cuántico es más que una teoría. Es una experiencia que puede transformar nuestra percepción y nuestra vida. Este conocimiento, enterrado bajo siglos de dogma y escepticismo, vuelve a emerger ahora, invitándonos a recordar que somos co-creadores de la realidad, capaces de provocar un cambio profundo y radical. Pero para comprenderlo plenamente, debemos adentrarnos en sus fundamentos, desentrañar sus símbolos y abrir nuestra mente a una nueva forma de ver el mundo, donde la realidad no es un destino fijo, sino un lienzo en constante movimiento. ¿Estás preparado para descubrir cómo funciona este cambio invisible que puede alterar el curso de tu existencia? Para adentrarnos en el misterio del cambio cuántico, primero debemos comprender que la realidad que experimentamos es
En esencia, un entramado de posibilidades infinitas, una danza constante entre energía y conciencia. Imagina por un instante que tu vida es un río que fluye, pero no un río cualquiera. Es un río que puede bifurcarse en múltiples cauces, cada uno llevando a destinos distintos. El cambio cuántico es ese momento en que, consciente o inconscientemente, eliges un cauce diferente, y con esa elección, la corriente de tu realidad se transforma. En el corazón de esta idea yace un principio fundamental de la física cuántica, la superposición. A nivel subatómico, las partículas no existen en un estado fijo, sino en múltiples estados a la vez, hasta que alguien las observa o interactúa con ellas. Este acto de observación colapsa la superposición, eligiendo una realidad concreta entre muchas. Ahora traslada esta idea a tu vida, y si tu conciencia fuera ese observador que, al enfocar su atención y voluntad, colapsa las infinitas posibilidades en una experiencia tangible, esta no es una mera metáfora, sino un reflejo de cómo la conciencia y la materia están intrínsecamente entrelazadas. La antigua sabiduría lo intuía. El pensamiento, la intención y la emoción no son simples procesos internos, sino fuerzas que moldean el mundo externo. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que el cambio cuántico no es un evento externo que sucede ahí afuera, sino una transformación interna que reverbera en toda tu existencia. Para ilustrarlo, piensa en un espejo que refleja no solo tu imagen, sino también tus creencias, miedos y expectativas. Si cambias lo que proyectas hacia ese espejo, la imagen que recibes se altera. Del mismo modo, al cambiar tu estado interno, tu enfoque, tu energía, la realidad que experimentas se modifica. Este es el primer paso hacia el cambio cuántico, entender que tú no eres un simple espectador de la vida, sino un creador activo. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Cómo se produce este cambio en la práctica? ¿Es suficiente con desearlo o imaginarlo? La respuesta no es tan simple, porque el cambio cuántico implica una sincronía profunda entre mente, emoción y acción. No es un truco mental ni un acto de voluntad superficial, es un proceso que requiere alineación, presencia y una comprensión más allá del pensamiento lógico. Además, el cambio cuántico desafía nuestra percepción lineal del tiempo y el espacio. En la física clásica, el tiempo avanza de forma constante y la realidad parece rígida, pero en el nivel cuántico, el tiempo puede doblarse, las causas y efectos se entrelazan, y la realidad se vuelve un campo de infinitas posibilidades simultáneas. Esto significa que, al comprender y activar el cambio cuántico, no solo alteras el presente, sino que también influencias futuros potenciales y, en cierto sentido, reescribes fragmentos del pasado desde una nueva perspectiva. Sin embargo, esta comprensión abre también un misterio mayor. Si la realidad es tan maleable, ¿qué límites existen? ¿Hay reglas invisibles que gobiernan este cambio? ¿Cómo saber si lo que experimentamos es una verdadera transformación o simplemente una ilusión de la mente? Estas preguntas nos invitan a seguir explorando, a profundizar en las capas ocultas del cambio cuántico, porque lo que parece un simple salto es en realidad un vasto océano de sabiduría que apenas comienza a ser desvelado. ¿Estás listo para sumergirte más profundo y descubrir los secretos que yacen bajo la superficie de esta transformación invisible? Al adentrarnos aún más en el enigma del cambio cuántico, nos encontramos con un territorio donde la lógica común se desvanece y emergen paradojas que desafían nuestra comprensión habitual. Aquí la realidad no solo es maleable, sino que también se revela como un espejo que refleja no solo lo que somos, sino lo que tememos, deseamos y creemos en lo más profundo de nuestro ser. Una de las paradojas más fascinantes es la del observador y lo observado. En la física cuántica, se dice que el acto de observar altera el estado de la partícula. Pero ¿qué ocurre cuando el observador es también parte de la realidad observada? En términos espirituales, esto significa que no hay separación entre tú y el mundo. Tú eres el creador y la creación, el artista y la obra. Esta unidad es la clave para entender por qué el cambio cuántico no es un fenómeno externo, sino una transformación interna que irradia hacia afuera. Sin embargo, esta idea ha sido malinterpretada en muchas ocasiones. Algunos creen que basta con desear algo para que se manifieste instantáneamente, cayendo en la trampa del pensamiento mágico superficial. El cambio cuántico no es un simple abracadabra mental. Requiere un trabajo profundo de autoconocimiento, de limpieza de patrones limitantes y de alineación consciente con la intención verdadera.
Es un proceso que implica integrar mente, emoción y cuerpo en una coherencia vibratoria que resuene con la nueva realidad que se desea crear. Además, existen mitos que confunden la naturaleza del cambio cuántico. Por ejemplo, la idea errónea de que la realidad es una ilusión total y que todo es mentira. Aunque la realidad es maleable, no es arbitraria ni caótica. Hay leyes invisibles, principios universales que mantienen el equilibrio y la armonía. El cambio cuántico respeta estos principios y es a través de su comprensión que podemos navegar con sabiduría en el mar de posibilidades. Un dato poco conocido es que muchas culturas ancestrales utilizaban estados alterados de conciencia, asintos, a través de la meditación, el trance o el uso de plantas sagradas para acceder a esta dimensión cuántica de la realidad. En esos estados, la percepción del tiempo y el espacio se diluye y se experimenta la conexión directa con el campo unificado de energía y conciencia. Allí, el cambio cuántico se vuelve tangible, una experiencia viva que trasciende las palabras. También es importante destacar que el cambio cuántico no es un fenómeno exclusivo del individuo, es un proceso colectivo, una danza sincronizada entre múltiples conciencias que pueden influir en la realidad compartida. Esto abre la puerta a una nueva comprensión del poder del grupo, de las intenciones conjuntas y de cómo la humanidad puede, en conjunto, provocar saltos evolutivos en la conciencia planetaria. Finalmente, cabe preguntarse, ¿qué papel juega el miedo en este proceso? El miedo actúa como un ancla que limita la capacidad de experimentar el cambio cuántico. Es la resistencia interna que mantiene la realidad fija y rígida. Soltar el miedo, abrazar la incertidumbre y confiar en el misterio son pasos esenciales para activar este salto cuántico en la vida. Así, el cambio cuántico se presenta no solo como un fenómeno científico o espiritual, sino como un arte sutil, una alquimia interna que transforma la percepción y, con ella, la realidad misma. Y ahora que hemos explorado sus paradojas y secretos ocultos, es momento de descubrir cómo llevar este conocimiento a la práctica, cómo convertir esta sabiduría en una herramienta viva para transformar tu vida cotidiana. ¿Quieres saber cómo? Sigue conmigo porque estoy a punto de revelártelo. Ahora que hemos desvelado las capas profundas y misteriosas del cambio cuántico, es momento de aterrizar este conocimiento en la experiencia cotidiana. Porque el verdadero poder del cambio cuántico no reside solo en entenderlo, sino en vivirlo, convertirlo en una fuerza activa que transforme tu realidad desde adentro hacia afuera. El primer paso para activar este cambio es cultivar la conciencia plena. Ese estado en el que tu mente se aquieta y tu atención se vuelve un faro luminoso que ilumina el presente. La meditación es una herramienta ancestral que abre la puerta a esta conciencia expandida. No se trata de evadir el mundo, sino de observarlo sin juicio, con una mente clara y un corazón abierto. En ese espacio, empiezas a percibir las múltiples posibilidades que yacen ocultas tras la apariencia fija de la realidad. Un ejercicio poderoso es la visualización consciente. Imagina tu vida como un lienzo en blanco y pinta con la mente la realidad que deseas crear. Pero aquí está el secreto. No basta con imaginar, debes sentir la emoción auténtica de esa realidad como si ya fuera un hecho. La emoción es la energía que impulsa el cambio, el catalizador que colapsa las posibilidades en manifestación. Siente la alegría, la paz, la abundancia, la libertad que esa nueva realidad te brinda y permite que esa vibración se expanda en todo tu ser. Otro ritual que muchos sabios recomiendan es el trabajo con afirmaciones poderosas, frases que encapsulan tu intención y que, repetidas con convicción, reprograman las creencias limitantes. Por ejemplo, soy co-creador de mi realidad y elijo el cambio consciente. La clave está en la coherencia entre lo que dices, sientes y haces. Cuando estas tres dimensiones se alinean, el cambio cuántico se activa. Sin embargo, no todo será un camino sin obstáculos. La resistencia interna, el miedo al cambio y las dudas pueden sabotear este proceso. Aquí es vital cultivar la paciencia y la confianza. Recuerda que el cambio cuántico no siempre es instantáneo. A veces es un proceso sutil que se despliega en capas, como la apertura gradual de una flor en la madrugada. Mantén la práctica constante y celebra cada pequeño avance. También es fundamental integrar la acción consciente. No basta con la intención y la visualización. Tus actos deben reflejar la nueva realidad que deseas manifestar. Cada decisión, por pequeña que parezca, es un paso en la dirección del cambio. Así, mente, corazón y cuerpo trabajan en armonía
creando una resonancia que altera el campo energético a tu alrededor. Finalmente, conecta con otros buscadores, con comunidades que compartan esta visión. El cambio cuántico se potencia en la interacción colectiva, en la sinergia de intenciones alineadas. Juntos, pueden crear un campo vibratorio que trascienda lo individual y transforme realidades más amplias. En resumen, el cambio cuántico es una alquimia interna que se activa con conciencia plena, emoción auténtica, afirmaciones coherentes, acción consciente y conexión colectiva. Al practicar estas herramientas, no solo comprendes el cambio cuántico, sino que te conviertes en un agente vivo de transformación, capaz de moldear tu realidad y, en última instancia, tu destino. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso hacia esta revolución interior? El poder está en ti, esperando ser despertado. Hemos recorrido juntos un camino fascinante, desde los secretos ocultos en los textos ancestrales hasta las paradojas profundas que desafían nuestra lógica, hasta aterrizar en prácticas concretas que nos permiten activar el cambio cuántico en nuestra vida diaria. Ahora queda claro que este cambio no es un simple concepto o una teoría abstracta, sino una fuerza viva, una alquimia interna que transforma la conciencia y, con ella, la realidad misma. Cuando comprendes el cambio cuántico, te das cuenta de que la realidad no es un destino inmutable, sino un lienzo dinámico en el que tú eres el artista. La separación entre observador y observado se disuelve, y reconoces que cada pensamiento, cada emoción y cada acción son pinceladas que moldean el mundo que experimentas. Este conocimiento, guardado por siglos en las sombras, ahora se revela para ti como una llave sagrada, que abre la puerta a una existencia más consciente, más libre y más plena. Pero este es solo el comienzo. El verdadero poder del cambio cuántico reside en tu disposición para abrazar la incertidumbre, soltar el miedo y confiar en el misterio que habita en lo invisible. Porque en ese espacio, donde la mente se rinde y el corazón se expande, ocurre la verdadera transformación. Allí la realidad cambia no por azar, sino por la intención consciente y el despertar profundo de tu ser. Te invito a reflexionar. ¿Qué realidad estás dispuesto a crear? ¿Qué límites estás listo para trascender? El cambio cuántico te ofrece la oportunidad de reescribir tu historia, de abrir nuevas puertas y de vivir desde una perspectiva donde todo es posible. Si este viaje ha despertado tu curiosidad y tu deseo de explorar más, te animo a que compartas tus experiencias, preguntas y descubrimientos. La sabiduría crece en la comunidad, en el diálogo y en la práctica constante. Suscríbete. Activa las notificaciones y acompáñame en esta aventura de despertar y transformación. Recuerda, una vez que comprendes el cambio cuántico, la realidad cambia. ¿Y tú? ¿Estás listo para cambiar con ella?